¿Hay alimentos prohibidos en la Biblia? Muchos preguntan con frecuencia si en verdad, según la Biblia, está prohibido comer o tomar ciertos alimentos. Esta inquietud les nace de conversaciones tenidas con miembros de algunas iglesias de origen protestante o de ciertas sectas, quienes con la Biblia en la mano les han mostrado que no se puede comer cerdo, conejo, ciertos peces y ciertas aves, etc. En esta línea están sobre todo los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones y otros. Algunos prohíben incluso tomar vino y cualquier licor, café, té, Coca-Cola, fumar, etc., por motivos de religión, como si la Biblia prohibiera todo eso. Vamos pues a contestar a este punto. Pero queremos advertir que en este tema de los alimentos, por ser uno de los más claros y sencillos de comprender, nos permite entender otra verdad básica en la lectura de la Biblia. La Biblia no fue escrita en un solo día, sino que fue redactada durante un periodo de casi 2000 años, y cuando uno lee con atención este libro sagrado, nos damos cuenta de que a través de toda la Biblia hay una gran evolución doctrinal y moral. Es decir, que en la Biblia no todo tiene el mismo valor o igual vigencia, que hay una gran diferencia, aunque se complementen, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se puede leer el Antiguo Testamento en forma parcial y aislada, como si todo en él fuera doctrina eterna. Hay que leer siempre el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque Jesucristo, Dios hombre, es el centro del Nuevo Testamento y el fin de toda la Biblia. Además, Jesucristo, con su autoridad humano-divina, corrigió y perfeccionó muchas cosas que se leen en el Antiguo Testamento, y anuló y abolió costumbres que para los judíos del Antiguo Testamento eran prácticas muy importantes. Y entre estas cosas que Jesús abolió está la cuestión de los alimentos. Prohibición en el Antiguo Testamento. Leyendo con atención la Biblia, nos damos cuenta de que dentro del Antiguo Testamento hay diversas tradiciones y costumbres en cuanto a los alimentos. 1. Los textos aparentemente más antiguos hablan de que todos los alimentos son buenos, que todas las plantas y animales han sido creados buenos y están al servicio del hombre, como vemos en Génesis 1, 20-25 y 28-30. Y se dice expresamente: todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento, todas las cosas les servirán de alimento, así como las legumbres y las hierbas. Génesis 9, 2-3. Pero enseguida leemos en Génesis 9:4 que el Sagrado Escritor prohíbe comer carne con sangre. Según muchos biblistas o estudiosos de la Biblia, este versículo es un agregado posterior, una relectura introducida por la tradición mosaica. De todas maneras, nadie va a negar que se dio la prohibición de comer ciertos alimentos en el Antiguo Testamento. Esta prohibición de comer ciertos alimentos es una de las características de la religión israelítico-judía. 2. Los textos prohibitivos más famosos, que son los que suelen mostrar los protestantes con la Biblia en la mano, para confundir al católico sencillo, son los siguientes: Levítico 11 del 1 al 23 y su paralelo Deuteronomio 14 del 3 al 21. Sería largo citarlos aquí. En estos textos se prohíbe comer camello, conejo, liebre, cerdo y una serie larga de animales acuáticos, aves y bichos alados. 3. Según los mejores biblistas, algunas de esas prohibiciones son muy antiguas y son costumbres tomadas de otros pueblos y anteriores a la formación más primitiva del pueblo de Israel. Otras prohibiciones se dieron en Israel con la finalidad de distinguirse y apartarse de los pueblos paganos vecinos y de sus cultos idolátricos. 4. La prohibición de comer carne con sangre es también muy antigua, y ello es porque se creía que la sangre era el alma o donde el alma residía, como se ve en Levítico 19:26, 17:11 y Deuteronomio 12:23. Por lo mismo, se juzgaba también impuro todo animal que no había sido desangrado, y todo alimento que lo tocara, como vemos en Levítico 11, 34 y 39. Además, se prohíbe la grasa de los animales, Levítico 7, 23. 5. También son impuros y prohibidos todos los animales de la casa cuando hay un cadáver en ella. Esta es la ley para cuando uno muere en casa. Todo el que entre en la casa y todo lo que esté dentro de ella será impuro 7 días, y todo envase que no esté cerrado con una tapa atada será impuro.
Números 19, 14 y 15. No cabe duda de que hubo muchas personas santas del Antiguo Testamento que observaban rígidamente todo eso. Algunos preferían morir antes que comer estos alimentos prohibidos. Así lo leemos en el bellísimo relato de Segunda de Macabeos 6 del 18 al 31. Y es que según sus creencias, el quebrantar tales normas acerca de las comidas prohibidas podría interpretarse como una apostasía o una traición a la religión del judaísmo. Estas prohibiciones solo se leen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, donde son anuladas radicalmente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de los alimentos? Todas las prohibiciones de comer ciertos alimentos, como el camello, el cerdo, el conejo, etc., estaban en plena vigencia en el judaísmo, dentro del cual nació, vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a ellas? Primero, la actitud renovadora y liberadora de Jesús. Un día, Jesús llamó a toda la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme bien. No hay ninguna cosa fuera del hombre que al entrar en él lo pueda hacer pecador o impuro». Y como sus mismos discípulos se sorprendieron con tamaña novedad, Jesús añadió enseguida: «¿No comprenden que nada de lo que desde fuera entra en el hombre lo puede hacer impuro, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego se echa afuera?» Y añade el mismo Jesús: «Lo que sale del hombre, eso es lo que le hace impuro, pues de dentro del corazón salen las malas intenciones, los desórdenes sexuales, los robos, libertinaje, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todo eso sale de dentro, y eso sí que mancha al hombre». Marcos 7, 14 y 15, y Mateo 15, 10, 20. Segundo, la práctica de los primeros cristianos. Pero los judíos continuaron, aferrándose a sus leyes y costumbres en esos puntos, e impugnaron duramente a los primeros cristianos convertidos del judaísmo, de tal modo que en las primeras comunidades cristianas de origen judío fue muy difícil cambiar de criterio respecto a los alimentos. Hasta los mismos apóstoles tuvieron sus resistencias, como vemos en Hechos 10 del 9 al 16 y 11 del 1 al 18. Incluso después de declarar en el Concilio de Jerusalén que no les obligaba la ley de Moisés ni la circuncisión, como vemos en Hechos 15, 1, 12, tuvieron que hacer algunas concesiones respecto a la costumbre judía de los alimentos, pero solo para ciertas comunidades aisladas, donde habitaban los judeocristianos. Es que, como señala la misma Biblia, muchos judeocristianos seguían aferrados celosamente a la ley de Moisés, como vemos en Hechos 15 del 13 al 19 y 21-20. Nunca han sido fáciles los cambios. Tercero, la enseñanza del apóstol Pablo. Será especialmente San Pablo quien en la línea libertadora de Jesús repetirá a los cristianos que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de las fiestas, de novilunios o de los sábados. Todo eso no era sino sombra de lo que había de venir, y ahora la realidad es la persona de Cristo. ¿Por qué se van a sujetar ahora a preceptos como no tomes esto, no gustes eso, no toques aquello? Tales cosas tienen su apariencia de sabiduría y de piedad, de mortificación y de rigor, pero sin valor alguno. Colosenses 2 del 16 al 17 y 20-23. Y también en su carta a Timoteo, Pablo escribe contra quienes prohibían, entre otras cosas, el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos por acción de gracias por los fieles que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. 1 Timoteo 4 del 3 al 6, 1 Corintios 6, 13 y 8 del 7 al 13. Está claro que quienes hacen problemas en cuestiones de comida y bebida, aunque lo hagan con la Biblia en la mano, no han leído bien toda la Biblia, no han llegado hasta el Nuevo Testamento. Así, hermanos católicos,
No les hagas caso cuando los hermanos protestantes u otros enseñen ciertos textos del Antiguo Testamento. No olviden nunca esta regla de oro. En la revelación de Dios hay una evolución. El Antiguo Testamento es como la sombra del Nuevo Testamento. Jesús mismo vino a perfeccionar la antigua ley. Por tanto, hay cosas que, vistas desde ahora, ya quedaron definitivamente atrás, como es el carácter sagrado del sábado y todo lo referente a los alimentos prohibidos. Una regla de oro para la recta interpretación de la Biblia, lo repetimos una vez más, es no sacar nunca una frase de su contexto. Estamos seguros de que muchos enseñan estas cosas solo por ignorancia, y a pesar de andar todo el tiempo con el libro de la Biblia en la mano, no lo conocen, ignoran el Nuevo Testamento, o tal vez lo hacen con mala voluntad para confundir a los católicos sencillos y conquistarse adeptos. Y este proselitismo barato, de ninguna manera, puede ser del agrado de Dios. Lean una y otra vez estos temas, consulten las citas bíblicas y verán cómo eso les dará seguridad y cómo el Señor pondrá en sus labios la respuesta oportuna cuando llamen a la puerta de su casa los representantes de otras religiones.